Muy buenas, en esta ocasión vamos a ver lo que es el tema de características hereditarias. Este tema es como un tema introductorio antes de llegar a lo que es el tema de leyes de Mendel. Es el siguiente tema. Este es importante verlo porque no hay casi nada de práctica. En leyes de Mendel hay práctica y problemas. Esta es pura teoría. Pero es importante dominar la teoría de este para entender el siguiente tema. Hay muchos conceptos, muchos conceptos, pero vamos por partes. Vamos a tener que ir definiendo cada uno de los conceptos que son de este tema. Empezando por lo que es la herencia. ¿Qué es la herencia? Digamos que yo tengo dos individuos. Y estos dos individuos tienen un hijo. La información genética que estos dos individuos pasaron a su hijo, en este caso, se le conoce como herencia. La herencia va a ser la información genética transmitida. Muy bien. Ahora, muy bien, siguiendo con este tema, digamos que en este caso el papá tenía pelo negro y la mamá tenía cabello rojizo. Aprovechan que tengo el rojo. En la herencia, o bueno, para hacerlo más sencillo, vamos a decir que la mamá también tenía cabello negro. En la herencia, el hijo o la hija, lo que sea, el progenitor, va a tener cabello negro. Podemos ver, con nuestros ojos, podemos ver que tiene cabello negro. A las características que podemos ver como tal, así que son visibles, vamos a llamar fenotípicas o fenotipo. Por ejemplo, el fenotipo del hijo de este organismo es que tiene cabello negro. Es el fenotipo. El fenotipo es las características visibles de un organismo. Por ejemplo, este es cabello negro, tez blanca, por ejemplo, cosas de ese estilo. Y tenemos su contraparte, tenemos el genotipo. El genotipo no lo podemos ver. Son las características que se transmiten genéticamente. ¿A qué me refiero? Digamos que este papá tiene cabello negro y esta mamá tiene cabello negro. Y transmiten por medio del ADN y de otras cosas que veremos más adelante, transmiten sus genes a la siguiente generación. Estos genes son el genotipo. Las características genéticas que, aunque no podemos ver, causan un fenotipo. ¿A qué me refiero? El genotipo causa el fenotipo. Por ejemplo, si tengo, la verdad no me sé bien eso, pero digamos que en el cromosoma 22, en el lugar tal del cromosoma tal, una parte de ese está de otro modo. Pues digamos que por eso tengo el cabello café. No me acuerdo muy bien de lo de los genes. ¿Qué cromosoma era qué? Pero algo así funciona. El genotipo son las características genéticas y el fenotipo se causa debido al genotipo. Hay una relación donde el genotipo causa Entonces, si se entiende, en pocas palabras, los genes causan cómo te ves físicamente. Si eres alto, chaparro, cabello largo, pelón, tez morena, tez blanca, todo eso. Eso se debe al genotipo y al fenotipo. Muy bien. Siguiendo con lo que dije de genes, debemos de aclarar, dejando de lado lo que es todo esto de la herencia, cómo funciona, cómo se transmite. Para eso tenemos algo conocido como cromosoma. Se ve algo así, es como una X. Casi todos se ven así, a excepción de uno, que es el cromosoma Y, pero eso es otra historia. Los cromosomas son paquetes
ordenados de ADN. Si yo agarrara y hiciera zoom en este cromosoma, digamos que agarro y aquí hago zoom, vería que hay como hilitos enrollados. Eso es un cromosoma, son como hilitos. Y si a este hilito yo le hiciera zoom, vería una cadena de ADN. Por eso son paquetes ordenados de ADN. El cromosoma son paquetes ordenados de ADN. Ok, ahora, eso que yo hice de hacer zoom, de que yo hago y busco en esta área cómo se ve, se conoce como locus. ¿Qué es el locus? Lo voy a decir aquí. Locus. El locus es un área específica del cromosoma. Área específica del cromosoma. Muy bien. Entonces, en este caso, este es mi locus, porque estoy viendo este lugar del cromosoma. Es área específica. El locus es el área, el lugar. Vamos a relacionar esto con lugar, entonces. Este lugar, entonces este locus. Este lugar, este locus. A eso se refiere el locus, es el lugar. El lugar, área específica del cromosoma, y vamos a completar la definición. Área específica del cromosoma, donde se encuentra un gen. Y tenemos un nuevo término, gen. Hemos estado hablando de genes, pero no hemos dado una definición formal de lo que es un gen. ¿Qué es un gen? Un gen normalmente se le dice que es la unidad básica de la herencia. Es un término abstracto, por decirlo de algún modo. No es algo que puedas ver o sentir, que aunque si lo veas y lo sintieras, pues es algo muy pequeño. El gen es la unidad básica. Así como en física que tenemos las fuerzas en milionewtons o cosas así, en este caso para la herencia, que vamos a poner unidad básica de la herencia, ocupamos genes. Gen. Y este gen se encuentra en un locus. Ok, aquí vamos armando cada vez una cadena más grande. De un cromosoma, voy a dibujar aquí otro, más o menos así. De un cromosoma buscamos en un locus, o sea, en un lugar, y encontramos un gen. Vayan asociándolo así, es importante. Muy bien, entonces, unidad básica de la herencia. Esta gen, esta unidad, va a contener toda la información genética para crear otro organismo. Y ahora vamos a la siguiente parte. Estos genes, como ese es un dato importante, los cromosomas vienen por pares. En el cuerpo humano tenemos 23 pares de cromosomas, o sea, en total 46. Van en pares porque uno es de la madre y otro es del padre, entonces tienes uno y tienes un par. Entonces eso me dice que no tengo solo un cromosoma, se puede decir, tengo dos cromosomas, por ejemplo. Aquí tengo dos cromosomas. Digamos que este es el par 12, por ejemplo. El par 12 de cromosomas, y los dos aquí en el locus tienen un mismo gen, hasta cierto punto. Este aquí también tiene un gen. Pero, vamos a explicarlo así. Este es el de la madre, y este es el del padre. Entonces cada uno tiene su propio gen, los genes de la madre y los genes del padre. A las diferentes versiones de genes que existen, por ejemplo aquí tenemos, este es el gen de la madre, el gen del padre. A estas diferentes versiones las vamos a conocer bajo el nombre de alelos. Así, alelo. Entonces este es un alelo, este es otro alelo. No sé si me voy dando a entender. Pocas palabras. En un cromosoma, si buscamos en un lugar, en un locus, vamos a encontrar un gen. Como los cromosomas vienen en pares, tenemos dos genes en el mismo lugar, porque son dos cromosomas. Y como cada gen debe ser diferente, en lugar de llamarles gen, les vamos a llamar alelos. Básicamente es que este es lo mismo.
son diferentes términos, pero es básicamente lo mismo. Alelo significa diferentes versiones de un gen, pues ahí se van relacionando. Muy bien. Ahora, tenemos dos tipos de alelos. Y aquí es donde se empieza a poner complicada la cosa. Tenemos dos tipos de alelos. Vamos a decir aquí. Alelo. Dos tipos de alelo. Tenemos alelo dominante y tenemos alelo recesivo. Muy bien, regresemos al ejemplo de la madre y el papá y los cromosomas. Igual, digamos que estamos viendo igual al par 12 de cromosomas y aquí tenemos uno y aquí tenemos otro. No sé si alcance a ver en la grabación, pero pues bueno, aquí tenemos dos cromosomas, no se ven muy bien, pero pues se entiende. Digamos que en los dos vamos a ver en esta parte de la patita, por decirlo de algún modo, del cromosoma. Digamos, solo por decir, que en ese lugar está el gen que determina el color de los ojos en las personas. Entonces tenemos alelos. Aquí tenemos alelos. Vamos a tener un alelo y otro alelo. Ojo, alelos son diferentes versiones de genes. O sea, tenemos en pocas palabras genes, pero pues gen, por decirlo como es sinónimo de alelo. Entonces, en los cromosomas, este es de la madre, por ejemplo, y este es el del padre. Buscamos en el mismo lugar, en ambos cromosomas, y tenemos alelos. Estos alelos son diferentes, y vamos a verlo con esto. Puede haber alelo dominante y recesivo. En el dominante, para que se exprese en el fenotipo, solo es necesario que esté. ¿A qué me refiero? Al alelo dominante lo vamos a representar con una letra mayúscula. No importa cuál letra, el caso es que sea mayúscula. Digamos que va a ser la letra A. Entonces, si este alelo es dominante, o sea que es A mayúscula, automáticamente los ojos van a ser de este alelo. En el caso de los humanos, el dominante, lo voy a escribir aquí, el dominante es el café, si mal no recuerdo, y el recesivo es el azul. Entonces, si este de aquí es dominante y este de aquí también es dominante, entonces el bebé va a tener ojos cafés. Si este fuese dominante y este es recesivo, entonces aún así el bebé va a tener ojos color café. O sea que con que haya un gen dominante en el par de cromosomas, ese va a ser el que mande. El dominante va a mandar sobre el recesivo. Ahora, si en lugar de que sea un dominante y un recesivo, o dos dominantes, son dos recesivos, cuando hay dos recesivos, el bebé va a tener ojo azul. Así se explica. Vamos a escribirlo de otro modo. Vamos a hacer como una tablita para que se entienda un poquito mejor. Voy a cambiar aquí esto y vamos a hacer A mayúscula y A minúscula. Y tenemos mi tablita. Vamos a decir que este es el padre y esta es la madre. Y pues el hijo. En este mismo ejemplo de los ojos de los niños, digamos que el papá tenía alelo dominante y la mamá tenía alelo dominante. Entonces el hijo va a tener los dos, así se escriben los dos juntitos. En pocas palabras, café y café, ojos del hijo van a ser cafés. Ahora, digamos que el papá era dominante igual y la mamá era recesivo. Dominante y recesivo me queda así, se escribe. Y significa que el hijo igual va a seguir teniendo ojo café. Recesivo dominante, o sea, papá recesivo, mamá dominante, igual. El hijo va a seguir teniendo ojo café. Por último,
Si el papá tenía ojo recesivo azul, la mamá también tenía ojos azul, o sea, recesivo, tenemos recesivo y recesivo, el hijo va a tener ojos azules. En pocas palabras, si en uno de los dos pares de cromosomas aparece un dominante, aunque solo sea uno, va, como su nombre lo dice, va a dominar sobre el otro gen. No importa si el dominante era café y el recesivo era el verde más bonito que hubieras visto de ojo de color. Aún así, el café va a ser el que mande sobre el otro y va a ser el que domine. Pero si tenemos dos recesivos, pues se juntan y obtenemos el par recesivo. Muy bien, ¿qué es esto de todas estas letras? Vamos a explicarlo. Los individuos, podemos tener dos clases de individuos genéticamente hablando. Podemos tener individuos homocigotos o heterocigotos. Vamos a seguir con este ejemplo de los ojos, para más sencillo. Un individuo homocigoto va a ser el cual sus dos alelos son iguales. Por ejemplo, si aquí tuviese alelo dominante, pues este es homocigoto. Entonces, dominante con dominante es homocigoto. Si aquí en lugar tuviese recesivo, también es homocigoto. Los dos alelos son iguales. A eso se refiere homocigoto. Los dos alelos son iguales. A homocigoto, como tal un individuo homocigoto, en veterinaria y algunos señores del rancho, los vas a escuchar que ocupan el término pura sangre en caballos la mayor parte del tiempo, o en otros casos línea pura. ¿Por qué? Porque los genes se han mantenido intactos, no se han cambiado, por eso son pura sangre, líneas puras. En cambio, los heterocigotos va a ser, por ejemplo, en el que la madre va a tener gen dominante y el papá recesivo, o sea, 1 y 1, no son iguales. Lo mismo al revés. Normalmente, cuando escribimos genes, siempre va primero el dominante y el recesivo. No importa si es así, siempre va primero dominante y luego recesivo. Estos son heterocigotos, porque tienen un gen y un gen. Y homocigoto es que los dos genes sean iguales. Con estos términos, podemos finalmente pasar al siguiente tema, leyes de Mendel, en el cual vemos con más profundidad cómo se esparcen los genes entre papá y mamá. Pero ese es un tema para otro video. Muchas gracias por ver.